Buenas noches. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le da la más cordial bienvenida a la clase presencial del Diplomado Internacional en Derecho Procesal Laboral, a cargo de la Universidad de Jaén. Esta clase se encuentra dentro del marco del convenio suscrito entre el Poder Judicial del Perú y la Universidad de Jaén, España. La clase del día de hoy, el tema es Proceso Laboral, Derecho de Trabajo y Constitución, a cargo del doctor Gerardo Rico Ruiz, catedrático de la Universidad de Jaén, España. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas. Gracias. Bien, buenas noches. Quiero agradecer a la Presidencia del Poder Judicial de Perú la oportunidad que nos brinda de nuevo a los profesores de la Universidad de Jaén, en España, para colaborar en la tarea de capacitación y de especialización de los jueces y magistrados de este país, a través de los diferentes cursos que se han puesto en marcha ya durante este año 2015 y que continuaremos el año próximo tras la firma reciente del convenio de colaboración, creo que ya sería el cuarto convenio de colaboración entre ambas instituciones, la Presidencia del Poder Judicial y la Universidad de Jaén, que tuvo lugar ayer con la presencia del doctor Ticona, presidente del Poder Judicial, y del rector de la Universidad de Jaén. Este es un segundo curso de Derecho Procesal Laboral que se propuso y que se planteó como una iniciativa en sintonía con las reformas del proceso laboral que han tenido lugar recientemente en este país y de la aplicación de estas reformas en los juzgados especializados en la materia. Como saben ustedes, es un curso fundamentalmente virtual, pero también con algunas sesiones presenciales. Yo voy a dar una sesión presencial que podría más bien considerarse de introductoria, aunque si bien es cierto, no figura en el calendario en primer lugar. Pero es una sesión de carácter general, introductoria, que me parece muy necesaria desde una perspectiva del derecho constitucional. Yo soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén y por tanto creo que esa dimensión constitucional es una vertiente fundamental, esencial para comprender el desarrollo de la legislación sustantiva y procesal en el ámbito del derecho laboral. No obstante, también les puedo anticipar que la intención que tenemos es de organizar otra sesión presencial, pues probablemente poco antes o poco después de la Navidad, con la presencia del profesor Manuel García, que es también codirector de este curso y profesor titular de Derecho Laboral de la Universidad de Jaén, más específica en cuanto al enfoque, pero creo que necesaria también para complementar la enseñanza online o virtual que se les está impartiendo. Aprovecho también pues para indicarles algo que seguramente ustedes ya han podido comprobar. Estamos a su disposición desde la Universidad de Jaén, desde el Departamento de Derecho Público y desde el área de Derecho del Trabajo, para cualquier cuestión que nos puedan plantear y cualquier incidencia que se pueda producir. Si bien es cierto que en esto último la colaboración del Centro de Investigaciones Judiciales es absolutamente imprescindible y siempre han estado desde este centro atentos a cualquier necesidad que puedan ustedes tener a lo largo y en el transcurso de este curso. Creo que hay que felicitar también al Centro de Investigaciones Judiciales por la organización y la coordinación siempre atenta que tiene con el Departamento de Derecho Público de mi universidad, al que pertenezco, y que permite, creo que, el desarrollo fluido del programa académico y la solución de los problemas que inevitablemente se presentan, pero que hay que solucionar con la mayor celeridad posible. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia. Es posible que alguno de ustedes me haya escuchado ya hablar de esta cuestión, de esta
esta materia introductoria, preliminar, pero que yo creo que es necesaria siempre para entender, como decía anteriormente, el significado y la evolución del derecho laboral y del derecho procesal conectado con el derecho laboral sustantivo. La dimensión constitucional, porque evidentemente cuando hoy hablamos de derechos de los trabajadores, vamos a tener claro que, sin dificultad alguna, que una parte importante del derecho laboral ha sido constitucionalizado, no solo en sus principios, sino también en los derechos y las libertades del trabajador fundamentales en un Estado constitucional y democrático de derecho. Pero precisamente para comprender mejor por qué están estos derechos reflejados, positivizados en la norma fundamental del Estado, habría que partir del origen, de su origen político, sociológico y, por supuesto, jurídico. Los minutos a los que voy a dedicar esta primera parte de la sesión presencial de hoy, dejaremos un descanso dentro de unos 40 minutos y continuaremos hasta las 8:30 después. Pretenden analizar, como digo, el punto de partida que nos permite entender por qué han sido constitucionalizados, por qué se consideran derechos fundamentales algunos de los derechos que consagran un concepto de las relaciones laborales equilibrado entre las dos partes que potencialmente entran en conflicto en el ámbito de estas relaciones, el sector, digamos, empresarial, el empresario, y por otro lado el trabajador o empleado. Creo que es necesario aproximarnos. No pretendo hacer un estudio exhaustivo ni un análisis quizá con la profundidad que debiera de la noción social de Estado, del concepto de Estado social como germen, como génesis que va a servir para explicar el nacimiento y posterior constitucionalización de los derechos laborales. El concepto de Estado social representa efectivamente una alternativa al Estado liberal, al Estado liberal que surge en las postrimerías del siglo XVIII y que se afianza a partir del siglo XIX en Europa y después se exporta en los procesos de descolonización también en todo el ámbito del geoconstitucionalismo iberoamericano. Este Estado liberal ofrece unas características en el ámbito de las relaciones laborales muy claras, un poco en la misma línea que caracteriza en términos generales el liberalismo doctrinario, el liberalismo político. Es un Estado que desde la perspectiva ideológica de esa filosofía liberal se abstiene o se marca una posición, una actitud bastante pasiva ante los problemas de la realidad social, de la sociedad en su conjunto. Digamos, la filosofía que inspira a este Estado liberal es la idea, o gira en torno a la idea de que el mercado, el sistema económico liberal, va a garantizar a los ciudadanos los derechos y las necesidades que estos puedan llegar a tener. De ahí que se considere y se le califique como un estado de mínimos, como un estado mínimo porque interviene mínimamente en la sociedad. En la evolución del Estado liberal de derecho hacia un Estado social, se va a partir de una filosofía completamente distinta a la del liberalismo, una filosofía política que se plasma después en las primeras legislaciones de carácter social, en un Estado que va a considerar la desigualdad y la pobreza como unos objetivos de su intervención, como unos fines
que necesitan la necesaria intervención, la necesaria actuación positiva del Estado y de los poderes públicos. Parte, por tanto, de unas premisas completamente distintas. El Estado liberal, digamos, adopta una postura pasiva, no interviene frente a una realidad social desigualitaria e injusta. Por el contrario, el Estado, como consecuencia de la presión de las continuas revoluciones que históricamente se producen en la primera mitad, pero sobre todo la revolución de 1848 en el contexto europeo, no puede quedar al margen, no va a quedar al margen de la realidad social injusta que ha generado ese liberalismo económico. El Estado social es un Estado, por tanto, completamente distinto al Estado liberal, a esa primera fórmula de Estado constitucional que se plasma en los textos fundamentales de principios del siglo XIX. Por el contrario, es un Estado que va a tener una voluntad y una capacidad muy decidida para intervenir en la esfera social y económica, inspirado por la idea de igualdad y de solidaridad. Igualdad y solidaridad con las cuales se pretende alcanzar un fin máximo que va a tener plasmación, empieza a tener plasmación en las leyes, en algunas normas, en torno a la idea de la justicia social. El Estado pretende atenuar los efectos perjudiciales o perniciosos que tiene en la sociedad la concepción liberal y también el propio mercado, el propio sistema económico de mercado, favoreciendo indudablemente a aquellos grupos sociales más vulnerables, más perjudicados por ese liberalismo económico. Adelante. Para el profesor López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional y hoy también magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado social tiene tres claras dimensiones. Podemos hablar del Estado social como un Estado regulador de las relaciones entre particulares y, por tanto, regulador de las relaciones laborales que se producen entre dos particulares, el empresario y el trabajador. Al contrario del Estado liberal, que no entra en el juego de esas relaciones de trabajo, el Estado social adopta una posición claramente positiva, interviniendo, regulando normativamente, empezando a regular esas relaciones. Esto es casi revolucionario respecto de la visión del liberalismo doctrinario y del liberalismo económico, donde el Estado, para el cual el Estado jamás debería intervenir en la regulación de las relaciones entre particulares. En segundo lugar, el Estado social tiene una dimensión netamente prestacional. El Estado social empieza a surgir desde el momento en que los poderes públicos, el Estado, va a intentar hacer frente a las situaciones de necesidad más perentorias, más agudas, más graves que se producen en la sociedad y en el ámbito de las relaciones laborales. Las situaciones de desempleo, de pobreza, de discapacidades producidas por accidentes del trabajo, etcétera, etcétera. Es un Estado que intenta cubrir esas situaciones de necesidad que se producen inevitablemente en el mundo laboral. E igualmente es un Estado que empieza a comprometerse con la misma sociedad en la concesión y en la prestación de una serie de servicios públicos orientados sobre todo a la asistencia social, a la salud, a la educación, etc. De esta nueva concepción intervencionista en el ámbito social del Estado van a surgir la propuesta y el planteamiento de nuevos derechos, de una generación constitucional nueva de derechos que se van a añadir a las dos primeras generaciones de derechos constitucionales, derechos de orden civil y derechos de naturaleza política. La tercera de las grandes dimensiones del Estado social, en opinión del profesor López Guerra, sería la del Estado como patrón o empresario. El Estado
va a intervenir en el orden económico, va a intentar regular el orden económico para que éste no llegue a perturbar o no llegue a producir perjuicios a la propia sociedad. Con el funcionamiento natural de esas reglas del sistema económico de mercado, el Estado interviene en la economía, ordena la economía y además se permite, la facultad, se autoatribuye la facultad para actuar en ese orden económico como un actor más, para intervenir en el orden económico como un actor más. De ahí que no sean extraños al Estado social la posibilidad de nacionalizaciones de determinados sectores económicos o productivos que puedan ser claves para el buen orden económico de la sociedad, o también como titular de empresas de carácter público. Esta sería, por tanto, la tercera, en síntesis, la tercera dimensión del Estado social. Adelante. Los antecedentes históricos de lo que hoy conocemos como un Estado social de derecho habría que situarlos quizá algo remotamente en la cierta filosofía de la Ilustración, especialmente de Rousseau, Montesquieu, pero sobre todo hay un dato al que he hecho antes también alusión, la Revolución de 1848, que no es solo una revolución puntual que se produce en un concreto país, Francia o Alemania, sino que el fenómeno revolucionario de mediados del siglo XIX va a presionar al Estado para que deje de ser indiferente a las injusticias sociales. Son revoluciones que fracasan a la postre, pero que suponen también al final una cierta evolución del Estado y una mayor sensibilización del Estado por la propia sociedad que tiene que regular. De todas formas, hay unos primeros paradigmas de legislación social ya en la Alemania de Bismarck, un Estado que no se puede considerar en absoluto de democrático. En aquella época, la Alemania imperial de Bismarck era una monarquía cuasi absolutista todavía, ¿no? Sin embargo, se van a dictar y se van a aprobar algunas reformas laborales que van a favorecer a las clases trabajadoras y que pueden considerarse como un precedente lejano todavía de lo que hoy se entiende por la, entre comillas, seguridad social del trabajador. La seguridad social que ya es algo completamente distinto o empieza a ser algo diferente a la asistencia social que protagonizan o habían protagonizado durante mucho tiempo órdenes religiosas o la Iglesia Católica, o también la seguridad social de las mutualidades de trabajadores. Es el Estado el que adopta una acción positiva a favor de la seguridad social y de cubrir las situaciones de necesidad que se están produciendo en el ámbito laboral. Sí. Desde el punto de vista constitucional, hay una clara manifestación ya del Estado social, o una primera manifestación en ciernes, consisto de una perspectiva constitucional, en dos constituciones, a un lado y a otro del Atlántico, y con un margen de diferencia cronológica muy escasa. Primero, la Constitución alemana de Weimar, la que se promulga tras la Primera Guerra Mundial y la desaparición también de la monarquía alemana, ¿no? Y en segundo lugar, la Constitución mexicana de 1917, la Constitución de Querétaro, que es un exponente claro del constitucionalismo revolucionario latino. Estos referentes constitucionales van a ser tenidos en cuenta después, como veremos, en otros textos constitucionales que se van a aprobar tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, se puede mencionar como un antecedente también un acuerdo social que tiene lugar en 1938 en un país como Suecia, que Suecia siempre es un modelo de Estado social, es un modelo de Estado del bienestar, todavía lo sigue siendo en Europa. A los españoles decimos, nos queremos ser como los suecos, ¿no? Porque Suecia es un país con muchos impuestos, pero que también con un nivel de igualdad social muy elevado, porque el Estado ha intervenido siempre en favor de garantizar los servicios públicos, la educación de calidad, una salud protegida con carácter universal y también
de calidad, etcétera, etcétera. Pues bien, en Suecia esos precedentes de las que luego también se propugnan y defienden por la socialdemocracia sueca tras la Segunda Guerra Mundial, tiene este acuerdo de 1938 que va a ser un poco el preludio de lo que después va a ocurrir tras la Segunda Guerra Mundial y que concretaremos a continuación. Antes, sin embargo, podemos incluir en el relato de los antecedentes de lo que conocemos hoy como Estado social digamos, a las políticas que se ponen en práctica por Roosevelt en Estados Unidos, que se conocen como el New Deal. El New Deal, el nuevo trato, la nueva preocupación, digamos, de un Estado que surge y es un claro representante del liberalismo económico, pero que sin embargo ante una crisis económica tan grave como la de 1929 y el incremento del número de desempleados hasta límites extraordinarios e insoportables, obligaron a un Estado claramente liberal, desde el punto de vista de sus políticas económicas, a adoptar medidas claras de acción positiva para favorecer a todas esas clases social trabajadora que se había quedado sin trabajo y que se encontraba por debajo del límite de pobreza. Están en unas condiciones pésimas desde el punto de vista de su calidad existencial. Ese New Deal en definitiva, es una expresión que resume y condensa las diversas iniciativas que se pusieron en marcha por Roosevelt, tanto a las que afectan al sistema financiero norteamericano como a la propia federación. De hecho, el New Deal favoreció el federalismo y la intervención de los agentes de las agencias federales y del poder público federal frente al de los estados. Hubo resistencias importantes incluso en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo norteamericano, frente a este New Deal, y resistencias que obligaron a veces en algún momento a Roosevelt a amenazar con la suspensión del Tribunal Supremo si continuaba con su labor de bloqueo. Un bloqueo que en el fondo lo que estaba haciendo era muchas veces aplicar los principios que se reflejaban en la Constitución norteamericana de 1787, porque no había soporte, cobertura constitucional clara para esta legislación intervencionista en un país como aquel. Después de la Segunda Guerra Mundial sí que va a consolidarse el concepto constitucional y legislativo de Estado social. En este proceso de desarrollo y de consolidación, a partir de 1945, es importante subrayar la importancia que tienen las teorías que luego denominamos keynesianas y que parten de la elaboración de un economista que va a tener una trascendencia enorme en las posiciones políticas que va a defender la socialdemocracia europea, como era John Maynard Keynes, ¿no? Este economista lo que postula es un claro protagonismo del Estado frente a las crisis económicas que periódicamente afectan y atacan al modelo económico capitalista. A estas teorías keynesianas que empiezan a propagarse y a tener cada vez mayor importancia en los responsables públicos que deciden las decisiones económicas y sociales, se añade el informe Beveridge de 1942, que resume las propuestas de lo que se conoce como el socialismo fabiano de Gran Bretaña. Es una posición, unos planteamientos socialistas, pero mucho más moderados a los que hasta entonces habían defendido los partidos socialistas en Europa. Es un socialismo eminentemente pragmático que propugna reformas graduales del sistema para superar aquellas situaciones que producen mayores injusticias sociales, pero no cuestiona la supervivencia del modelo económico capitalista o de mercado, en ningún momento. Se denomina fabiano porque fue un tal Fabio general
romano el que consiguió vencer a Aníbal en las guerras púnicas contra los cartagineses, sobre la base no de enfrentarse abierta y radicalmente, ¿no?, contra las tropas cartaginesas, sino gradualmente y progresivamente, digamos, debilitando a esas tropas que habían invadido el incipiente imperio romano. De ahí un nombre que nos puede llamar la atención: socialismo fabiano. Adelante. Sí. En esta evolución y consolidación del Estado social tiene una especial importancia las circunstancias que vive Europa tras la Segunda Guerra Mundial, un continente pauperizado y destrozado por la Segunda Guerra Mundial, que necesitaba una inyección económica que únicamente podía proceder del Estado, y por tanto aquí el plan Marshall que se pone en marcha en esta década, impulsado desde los Estados Unidos para favorecer el desarrollo y la reconstrucción europea, va a tener un papel esencial. Y obviamente el plan Marshall suponía la necesidad de que los poderes públicos estatales intervinieran, actuaran en la ejecución de esa planificación que va a estimular y va a servir como fuente de desarrollo económico de la Europa moderna que hoy en día conocemos. De hecho, en aquellos países como en España, donde no llegó a beneficiarse del plan Marshall, el subdesarrollo económico perduró bastantes décadas. El plan Marshall no llegó a España porque no podías llegar a un país que todavía no era una democracia y mantenía unos niveles de autarquía económica absurdas, con las cuales intentaba desmarcarse del peligro que suponía una democracia liberal para la consolidación de una dictadura como la del general Franco. Les recomiendo una película de un director de cine que se llama Berlanga, uno de los clásicos del cine español de los años 50, 60 y 70 también, pero sobre todo 50 y 60, que se llama Bienvenido Mr. Marshall. Es una parodia irónica absolutamente realista que llegó a superar la censura franquista, no sabemos cómo, pero que metafóricamente hace una crítica a las expectativas que había generado entre los españoles, la sociedad española, la posibilidad, al final remota e imposible, de que se pudieran aplicar los beneficios del plan Marshall al Estado y a la sociedad española. Algo que, como digo, no llegó a suceder. Adelante. El Estado social tiene un interés especial y una vocación hacia lo que podríamos denominar como pactismo social. El pacto social es un elemento clave para garantizar una paz social necesaria que supere las épocas de permanente y grave conflicto entre los dos polos de las relaciones laborales, los empresarios y los trabajadores, ¿no? Esa paz social conduce al Estado incluso a una mediación activa en la posibilidad de alcanzar acuerdos entre trabajadores y empresarios. El carácter triangular del pacto social es lo que al final garantiza la realización de los acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos, en la medida en que el Estado también se compromete a trasladar esos acuerdos en forma de normas legislativas. Este pacto social, como digo, es un dato que lo podemos comprobar perfectamente. Yo creo que en cualquier país, en España, desde luego, siempre se ha hecho un esfuerzo, incluso en una legislatura como esta, una legislatura marcada por la restricción de los derechos de los trabajadores a raíz de un decreto que se aprueba denominado para la reforma del mercado laboral, que restringe enormemente los derechos de los trabajadores. Finalmente la realidad impone la conveniencia
y la exigencia del Estado de actuar para garantizar un poco de esa paz social que se había estado perdiendo y que había generado numerosos conflictos en estos últimos años con motivo de la crisis económica, y la incentivación de un acuerdo entre los dos grandes sectores, los sindicatos y los empresarios. Bien, en el Estado social se siguen consagrando los derechos y libertades clásicos del Estado liberal burgués. La libertad, el pluralismo de la sociedad es algo que se mantiene como una constante que no se va a poner en cuestión en ningún momento. Pero por otro lado, el Estado se va a considerar como el soporte, el instrumento clave para garantizar una racionalidad en el sistema económico y una justicia social mínima en la sociedad. Como digo, sin cuestionar los derechos y las libertades clásicas de las primeras y segunda generación de derechos constitucionales. Centremos también un poco la atención en esa idea del Estado social como un Estado fuerte o fuertemente centralizado, porque en un primer momento, en una primera etapa del nacimiento y consolidación del Estado social, se va a caracterizar por un fuerte grado de centralismo en la toma de decisiones, de centralismo político que concentra la dirección de la política económica en una sola instancia de poder, que es el Estado central. Ese centralismo va a dar paso después a una descentralización progresiva también de lo que conocemos como Estado social, en la medida en que en aquellos estados donde existe un nivel alto de descentralización política y administrativa, buena parte de los derechos sociales, salud, educación, no tanto seguridad social, vivienda, son derechos sociales cuya responsabilidad incumbe fundamentalmente a las autoridades políticas subestatales. Pero en una primera fase o etapa de surgimiento del Estado social, se va a caracterizar por un elevado nivel de centralismo, de centralización política y administrativa. Adelante. Sí, pasemos esta diapositiva. Hay que tener en cuenta que el Estado social también se beneficia de un dato objetivo, y es que, a diferencia del Estado liberal burgués, que se desarrolla a lo largo de buena parte, de la mayor parte del siglo XIX, y que es incapaz de dar respuesta a las demandas y a las reivindicaciones de la clase trabajadora, del proletariado, como se le denominaba, el Estado social va a surgir y se va a desarrollar en un contexto económico de mucho mayor desarrollo, de mucho mayor progreso, lo cual va a permitir también la consolidación de este Estado social, al haberse superado estructuras sociales y económicas que impedían la posibilidad de que el Estado contara con medios suficientes también para hacer frente a las necesidades que se reclamaban de la sociedad. Por lo tanto, hay que contextualizar también al Estado social en una época de mucho mayor desarrollo económico. Aquí es cuando surge el Estado social, cuando el Estado tiene posibilidades a través de sus sistemas de recaudación para hacer frente y dar respuesta a los inputs procedentes de la sociedad. El Estado social, podríamos decir, que en el fondo surge de la propia sociedad civil. No es un Estado que haya nacido desde el propio Estado, desde las decisiones que se puedan tomar por la dirección política del Estado, por el Gobierno, por el Parlamento, sino que surge como un conjunto de demandas que plantean nuevas necesidades a las cuales el Estado no puede escapar, no puede eludir, darles respuesta. Y esta respuesta se materializa a través de la constitucionalización de nuevos derechos sociales, de derechos que tienen una dimensión colectiva, en la medida en que, aunque su ejercicio pueda considerarse individualizado a la postre, sin embargo, la titularidad de estos derechos corresponde al conjunto de la sociedad. El derecho a salud, el derecho a la vivienda, es un derecho
que finalmente se universaliza, o el derecho a la educación, son derechos universales en una sociedad que es realmente la titular de estos nuevos derechos sociales. Adelante. Pero pasemos a analizar, porque creo que es importante y explica también, puede servir de explicación de las características de lo que hoy conocemos como estado social o estado del bienestar. Por ejemplo, también para un autor francés como Rosan Ballon, el estado llamado estado providencia. Yo creo que a este estado social le acompaña y se pone en práctica a partir también de una modificación y transformación de las estructuras políticas e institucionales del Estado liberal burgués, del Estado liberal de derecho. Es un Estado, el Estado social, en donde predomina sin duda el poder de dirección política del gobierno, de los gobiernos, de los poderes ejecutivos. Aunque continúe en buena parte de los estados europeos autodenominándose constitucionalmente como sistemas parlamentarios, como gobiernos parlamentarios, como modelos políticos parlamentarios, el Parlamento ha dejado de ocupar el centro de gravedad del sistema político. Hay un claro auge y hegemonía en la dirección política del gobierno respecto del Parlamento. Todo esto es así porque en el fondo lo que se trata es de asegurar la estabilidad gubernamental, conseguir mayorías estables en el Parlamento que permitan al gobierno, como su propio nombre indica, gobernar, dirigir, poner en práctica una determinada acción política, evitar lo que había sucedido y fue una causa de la fragilidad del Estado democrático con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, donde las divisiones políticas en el Parlamento conducían inevitablemente a los continuos ceses, derribos y nuevos nombramientos de gobierno cuya estabilidad estaba muy subordinada a un Parlamento políticamente muy polarizado. Por el contrario, ahora se refuerzan los mecanismos constitucionales que dotan de mayor estabilidad al sistema. Por ejemplo, hay un caso evidente de instrumento constitucional en favor de la estabilidad gubernamental. Lo inventaron los alemanes en 1949, en la Constitución de 1949, y que se denomina moción de censura constructiva. Se puede construir un gobierno con mayoría simple, pero no se puede derribar ese gobierno si no es, primero, con mayoría absoluta y además con la construcción de un nuevo gobierno, con la designación de un nuevo gobierno por el Parlamento. De ahí el nombre de moción de censura constructiva. Es el caso más evidente y palmario de intento de dotar al sistema de estabilidad gubernamental. Una estabilidad que, por otra parte, resulta, sin duda, beneficiosa para la garantía de los derechos sociales. Es decir, la posibilidad de que haya gobiernos estables beneficia, creo, a las políticas públicas en el orden social, en la medida en que no las hace depender de las fluctuaciones constantes del poder ejecutivo. El estado de partidos. El estado de partidos es un concepto que sintetiza la idea de protagonismo de los partidos políticos sobre el sistema, sobre el Estado y sobre el sistema político. Los partidos no solo protagonizan la vida política y la acción política dentro de las instituciones parlamentarias, representativas de los ciudadanos, sino que también colonizan los partidos buena parte de las instituciones. Como somos juristas, siempre tenemos muy presente los inconvenientes que supone un poder judicial politizado o un tribunal constitucional politizado, y esa politización es el resultado de esto que denominamos estado de partidos. Los partidos son los verdaderos actores, agentes que controlan a las instituciones del Estado. Adelante. Los parlamentos en el Estado social son parlamentos que, al contrario de lo que sucedía con anterioridad en la etapa del Estado liberal burgués,
se componen de representantes elegidos por sufragio universal. Un sufragio que se ha universalizado finalmente, por fin, superando la etapa de los denominados sufragios censitarios, en los cuales el voto no se consideraba realmente un derecho, sino una función. Digamos, la base ideológica del denominado sufragio censitario, es decir, la concesión del voto únicamente a determinadas clases sociales, las clases sociales que acreditaban un determinado estatus económico, se apoya en la idea de que el voto no es un derecho, sino más bien una función, y al ser una función del Estado, únicamente puede ser desempeñada por aquellos que están realmente preparados. Claro, en el siglo XIX los únicos que podrían tener acceso a la cultura, a la educación y que podían también tener una situación económica holgada era la clase burguesa, y a esta clase burguesa, que era una minoría dentro de la sociedad, se reduce la concesión del derecho al voto. Por el contrario, el sufragio universal en el Estado social se ha universalizado, otorgándose también a la otra mitad de la sociedad, por fin, asimismo, que son las mujeres, y que consiguen que se les reconozca el derecho al voto a partir, no muy tempranamente, es decir, el sufragio universal masculino se va consolidando en Europa a finales del siglo XIX, pero tiene que esperar algunas décadas más para que se reconozca el derecho de sufragio universal, incluyendo también el sufragio universal femenino, que en España pues solamente se llegó a reconocer en primer lugar en 1931 con la Segunda República, a pesar de la controversia que esto generó en un parlamento republicano, la Segunda República, donde predominaban las fuerzas políticas progresistas. Sin embargo, precisamente el progresismo o la filosofía un poco radical de la mayor parte del parlamento que elaboró la Constitución republicana de 1931, consideraba que la mujer entonces estaba mucho más influenciada por la Iglesia Católica y por tanto tenía una clara connotación, podría tener una clara connotación conservadora el ejercicio de su derecho al voto. Y esto provocó resistencias, debates, tensiones en el Parlamento que finalmente condujeron, por fortuna, al reconocimiento del derecho al voto a la mujer. Adelante. Obviamente el Estado social no se entiende sin el desarrollo, a su vez, de todos los aparatos burocráticos de la burocracia del Estado, en la medida en que la ejecución de las políticas públicas sociales necesita de una construcción extraordinaria de los diferentes órganos administrativos encargados de implementar esas políticas sociales. Es decir, es algo completamente lógico y está realmente interconectado la idea o el concepto de Estado social con el crecimiento de la administración pública, una administración orientada en buena medida como decía, a la ejecución de las decisiones en materia de política social. ¿Sí? No he terminado. Quería preguntar si había algún problema. Pasemos al anterior. Esto es, sí. El Estado social también lleva aparejado el nacimiento y creación y expansión de un sector público dentro del propio sistema económico. Los poderes públicos no solo controlan a través de las leyes que se aprueban en los parlamentos o de las decisiones políticas que se adoptan por los gobiernos, no intentan controlar los efectos más perjudiciales para la sociedad del modelo económico de mercado, sino que también intervienen como verdaderos actores y agentes en ese sistema económico. Existe un sector público de la economía. A veces, sin embargo, en épocas de crisis, ese sector sufre procesos de lo que se denomina privatización. Se privatizan servicios públicos, se conceden administrativamente la gestión de determinados servicios públicos esenciales para el estado del bienestar a empresas privadas que pueden
gestionar estos servicios a un coste menor que si los gestionan la propia administración social del Estado. Pero el sector público de la economía es un dato clave a tener en cuenta en la evolución del Estado social. Sí. Adelante. Los servicios públicos. Los servicios públicos se convierten en el eje central de la actuación del Estado social. Los servicios públicos que experimentan una extraordinaria expansión, un extraordinario desarrollo, especialmente a partir de la década de los 60, a través de las llamadas políticas del bienestar, y con ello también va a suponer un incremento extraordinario y desarrollo de la administración pública encargada de prestar estos servicios públicos asociados al estado del bienestar. Adelante. La idea del pactismo social, a la que he hecho antes referencia, la posición mediadora de los poderes públicos, es otro de los elementos que caracterizan al Estado social, con la que se intenta atenuar, rebajar los niveles de conflicto inevitables que existen en la contraposición de los intereses de los trabajadores y los intereses del sector o sectores empresariales. La balanza, el equilibrio, es otra de las claves que permiten explicar también el éxito del Estado social, la medida en que se garantiza una paz social que permite el mejor desarrollo de los servicios públicos y de la economía. Adelante. Bueno, hablábamos de la constitucionalización del Estado social y de los derechos sociales, por tanto, vinculados a este concepto o esta definición de Estado. Constitucionalización que tiene dos referentes en Europa clásicos ya, que serían la Constitución alemana de 1949, la llamada Ley Fundamental de Bonn, y la Constitución italiana de 1947, que son los textos constitucionales en los que por primera vez podemos comprobar, efectivamente, más allá de la Constitución de Querétaro mexicana del 17 o la de Weimar del 19, podemos comprobar que hay un intento de los poderes constituyentes por consagrar esta generación de derechos sociales y este concepto de Estado social. De todas formas, yo creo que las constituciones europeas de la década de los 40, posteriores inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, todavía no han avanzado excesivamente en la precisión mínima necesaria para garantizar estos derechos. Una simple lectura al articulado de estas dos que acabo de mencionar, constituciones italiana y alemana, nos darían una visión nos ofrecen una visión todavía muy ambigua, muy genérica de los derechos sociales. Están reconocidos vagamente, de una manera muy indeterminada, sin una sistemática, dispersos a lo largo del articulado de la declaración. No hay una idea, como digo, en ese poder constituyente o en esos poderes constituyentes de lo que realmente son los derechos sociales como un corpus normativo propio con unas características también y una naturaleza jurídica que los singulariza respecto de los derechos civiles y políticos. Esa mayor precisión y además un avance en el catálogo, un paso más adelante en el catálogo, en la ampliación del catálogo de los derechos sociales, la vamos a reconocer perfectamente en las constituciones europeas de la década de los 70, las constituciones mediterráneas que se aprueban en varios países, en Grecia, en Portugal y en España, países que surgen y que recuperan la democracia después de largos periodos de dictadura militar. En estas nuevas constituciones comprobamos perfectamente que el grado de precisión técnico-jurídica en la constitucionalización de los derechos sociales es mucho mayor. Se avanza en la delimitación más concreta de los objetivos sociales, de los fines sociales que se persiguen, de los mandatos sociales que se imponen a los poderes públicos y también, en su caso, a los particulares. Como digo, se amplía el catálogo, se aparecen nuevos derechos sociales, no solo los derechos clásicos relacionados con el mundo laboral, como son la libertad sindical o el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, sino que los catálogos de derechos sociales
se amplían con la recepción de derechos que algunos denominan de la cuarta generación, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, la protección del patrimonio histórico, el derecho a la salud de una forma más clara de lo que ya se había reconocido en constituciones precedentes, ¿no? El derecho a la educación es un derecho clara y netamente vinculado, asociado al desarrollo del Estado social, y que se concibe como un derecho universal, consagrado y garantizado con la máxima protección jurídica en estas nuevas constituciones mediterráneas del sur de Europa de los años 70. ¿Cuáles serían las pautas de transformación que nos permiten analizar y comprender mejor este concepto de Estado social? La llamada cultura de los derechos, el desarrollo, la expansión de las declaraciones de derechos sin dejar de reconocer los derechos que también habían sido representativos de épocas precedentes, anteriores, característicos del Estado liberal, como por ejemplo el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad adquiere un nuevo significado desde el momento en que se acompaña y se reconoce limitado por el principio de la función social de la propiedad, un principio que tiene además luego otras vertientes en el ámbito de la protección del patrimonio histórico, en el ámbito de la tutela del medio ambiente. La función social es un principio no solo limitador o restrictivo de una concepción absolutista como la que se podía llegar a tener en el siglo XIX de la propiedad privada burguesa, digamos un fundamento básico de la sociedad burguesa del siglo XIX, es un derecho, es un principio limitador, modulador y en opinión de algunas jurisprudencia constitucional como la española, es un principio intrínseco en la propiedad privada reconocida como derecho, de tal modo que se reconoce a la propiedad privada para la jurisprudencia constitucional española en la medida en que ésta puede cumplir una función social. Nuevas figuras o categorías de derechos de contenido social y económico, la salud, la educación, la vivienda, etc. Esta sería una primera pauta de transformación constitucional del Estado constitucional característico del Estado social. El marco organizativo, el principio de división de poderes, apenas tiene ya una importancia como la había tenido anteriormente. Se ha desustanciado, no acaba de tener contenido en la medida en que va a ser sustituido por otro principio que podría denominarse como el principio de la colaboración de los poderes, pero con un claro predominio del Ejecutivo como poder que concentra la dirección de la acción política del Estado. Es importante esa supremacía progresiva del poder ejecutivo que se pone de manifiesto en las formas de gobierno típicamente parlamentarias, como por ejemplo el parlamentarismo británico o el sistema parlamentario alemán, refuerzan el papel y las funciones constitucionales del poder ejecutivo, hasta el punto de plasmarse ese predominio del ejecutivo en la definición misma de la forma de gobierno parlamentaria. La forma de gobierno del parlamentarismo del premiership, del premier, característico de Gran Bretaña, o el parlamentarismo del cancillerato, característico de Alemania. En ambos casos nos encontramos con un gobierno con facultades incluso de carácter legislativo. Ese reforzamiento del poder constitucional, del poder ejecutivo, permite, por ejemplo, en el caso español, aprobar mediante decretos leyes normas con rango de ley que jerárquicamente no son inferiores a las leyes aprobadas por el Estado y en las cuales se sustenta buena parte de las políticas sociales del Gobierno y del Estado. De hecho, la principal reforma laboral que se aprueba en España en esta legislatura de esto que está a punto de concluir, tendremos elecciones en diciembre del mes próximo, la reforma de
llamada la reforma del mercado laboral, la reforma laboral, donde se ha incidido de forma muy restrictiva, recortando el alcance de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores que se habían garantizado a través de sucesivas reformas legislativas y especialmente a partir del llamado Estatuto de los Trabajadores en España. Esa reforma laboral se contiene en un decreto ley. O sea, se le aplica el criterio de la extraordinaria y urgente necesidad por el Gobierno para justificar una medida que se aprueba y tiene efectos jurídicos inmediatos, si bien es cierto que necesita de una posterior convalidación en el Parlamento. Todos los decretos leyes se tienen que convalidar para convertirse en normas con eficacia permanente por el Parlamento. En esa convalidación los decretos leyes pueden transformarse, pueden reconvertirse en leyes. Pero lo importante es que el Gobierno adopte una medida amparándose en un presupuesto de hecho habilitante, la llamada extraordinaria y urgente necesidad, para llevar a cabo reformas legislativas que recortan en buena medida la mayor parte de los derechos sociales en España, empezando por los derechos de los trabajadores. A partir de la reforma que se aprobó en el 2011, de la reforma laboral, la verdad es que se ha dado un paso atrás cualitativo en los derechos de los trabajadores. En mi opinión, y en esto yo soy crítico y lo puedo decir públicamente, no solo con la reforma que se aprobó en ese año, sino también con la sentencia del Tribunal Constitucional Español que hace pocos meses vino a sancionar positivamente, a avalar la constitucionalidad de esa reforma laboral, haciendo algo que sorprende en un Tribunal Constitucional porque de una manera demasiado clara y explícita viene a sostener la Corte Constitucional Española, el Tribunal Constitucional Español, que el legislador tiene autonomía para decidir, en el fondo, cuál es el contenido esencial de los derechos de los trabajadores, de los derechos laborales. Este es un pronunciamiento claramente favorable a la autonomía del legislador para desarrollar los mandatos sociales o especialmente los derechos laborales consagrados en la Constitución. Es un paso atrás de extraordinaria importancia en el valor constitucional que tiene el reconocimiento de una parte importante de los derechos laborales en nuestro país. Como digo, gracias o por desgracia, mejor dicho, a través de una sentencia que ha sido criticada y que les recomiendo su lectura, no solo la sentencia, el fallo, sino también el voto particular que la acompaña, sostenido y defendido por un magistrado que viene a defender una tesis totalmente contraria y antagónica a la que mantiene la mayoría del Tribunal Constitucional, intentando revalorizar el carácter constitucional que tienen determinados derechos laborales y, por tanto, la indisponibilidad de estos derechos en su contenido esencial mínimo para el legislador ordinario. Esta es una sentencia, podríamos calificarla, y no creo que exagerar, un tanto histórica, como también ha sido histórica esa reforma laboral por lo que ha supuesto de restricción cualitativa de derechos laborales que estaban suficientemente asentados. La movilidad, la posibilidad de que el empleador, el empresario pueda decidir sobre la movilidad del trabajador, la práctica eliminación de la conciliación de la vida personal, de la vida familiar y laboral, da un paso atrás enorme en esta reforma laboral y otros muchos derechos que, si ustedes lo analizan concretamente, si quieren les puedo proporcionar esa normativa y también la sentencia constitucional para que comprendan cuál ha sido la evolución real y efectiva de los derechos laborales, hasta el punto que, me permiten la broma, con el profesor Manuel García, titular de Derecho del Trabajo y coordinador también de este curso, bromeo con la idea de que a partir de esa reforma y especialmente además de la sentencia del Tribunal Constitucional, los profesores de Derecho del Trabajo deberían pedir traslado a los departamentos de Derecho Privado o de otro derecho que no sea el laboral, porque van a quedarse sin materia para poder explicarle en las aulas de las facultades de Derecho, ¿no? Es una broma, pero obviamente. Bueno, vamos a pasar un poco
algunas cuestiones que, dado la limitación del tiempo, creo que sería conveniente centrarme más en ellas que en algunas otras, sobre las cuales ya he dado algún tipo de información, ¿no? El principio de legalidad. En el Estado social nos encontramos con un concepto de ley muy diferente a la noción de ley abstracta universal característica del Estado liberal burgués, del Estado liberal de derecho. La ley deja de ser una regla general y estatal para convertirse en la respuesta a necesidades concretas y a demandas específicas de determinados sectores sociales. Las llamadas leyes medidas sustituyen a la idea anterior de una ley universal. Obviamente también esto favorece de alguna manera el cumplimiento de los mandatos sociales establecidos en la Constitución en forma que esas leyes sectoriales o leyes medidas vienen a intentar digamos, desarrollar y garantizar los derechos de determinadas minorías, no del conjunto de la sociedad, sino de determinadas minorías vulnerables socialmente. Bueno, podemos constatar claramente también que el estado del social o estado del bienestar, también llamado estado del bienestar, experimenta una dinámica expansiva que está a su vez, digamos, motivada por determinados factores. Primero, la universalización de las prestaciones sociales es el desenlace y el resultado de un proceso en el cual se parte de la respuesta del Estado a las necesidades básicas a través de una función asistencial para dar paso a una segunda respuesta o etapa en la cual el Estado intenta también regular, lo que antes decíamos, regular las relaciones entre particulares, empresarios y trabajadores y garantizarles a estos unas condiciones de trabajo, una seguridad social, etc. Para finalmente convertirse en un Estado que intenta y pretende asegurar unas prestaciones públicas, educación, sanidad, vivienda, al conjunto de la población. Universalización de las prestaciones sería uno de los elementos a tener en cuenta. De todas maneras, hay unas necesidades crecientes, casi diríamos que imparables, en el estado del bienestar. La respuesta del Estado a las demandas sociales no va a concluir con esas demandas, sino que se autogeneran, ¿no? Se retroalimentan otras demandas y otras necesidades sociales. A veces también en este proceso de inputs y outputs, como se diría desde una terminología propia de la ciencia política, intervienen factores electoralistas. Es muy sintomático de la importancia que tiene el factor electoral en el desarrollo de los derechos o de la respuesta del Estado a las necesidades, a las demandas sociales, porque comprobamos que en los procesos electorales aumenta la capacidad, milagrosamente la capacidad de los gobiernos para dar respuesta positiva a demandas que con anterioridad han sido bloqueadas o no han recibido una respuesta positiva por parte del Estado o de los gobiernos estatales, ¿no? Sin embargo, en periodo electoral crece la respuesta del Estado a esas demandas, ¿no? Los inconvenientes que los tiene también este fenómeno expansivo del Estado social es que se van generando continuas demandas sectoriales en todos los sectores de la población que tienen una determinada, digamos, singularidad o situación particular desde el punto de vista social y económico, lo cual podría generar fenómenos que podríamos llamar como de egoísmo colectivo o de emulación. Cuando se obtiene una respuesta positiva del Estado a la demanda de un grupo social, otros grupos sociales vuelven y presentan al Estado sus propias demandas, y esto es un proceso imparable frente al cual el Estado muchas veces ya no puede tener los medios necesarios. Hay en el llamado también por el profesor Antonio Porras, Estado postsocial, hay un
elemento permanente de crisis fiscal, si no de crisis fiscal intensa, digamos, de situación previa a la crisis fiscal, porque hay tanto gasto social al cual no puede hacer frente el Estado con los recursos que puede recaudar. Este desequilibrio entre los ingresos y los gastos sociales obviamente conduce inevitablemente al Estado social, y de forma periódica sucede así, a situaciones de crisis, frente a las cuales lo que se propugna últimamente es el llamado principio del equilibrio presupuestario. El principio de la estabilidad presupuestaria ha sido consagrado en los textos constitucionales europeos y en algunos también latinoamericanos como un principio a través del cual se pretende teóricamente asegurar, garantizar al Estado el bienestar, pero sobre la base de recortes importantes en el alcance de esos derechos característicos del Estado social. Educación, salud, seguridad social, vivienda son derechos sociales gravemente afectados por el principio de la estabilidad presupuestaria, que se convierte en el eje central de las políticas públicas y en el límite de la capacidad decisoria soberana de los Estados, cuando ese equilibrio presupuestario se impone ya, como ocurre en Europa, no solo desde las instancias europeas o desde los ordenamientos constitucionales, sino también a nivel supranacional, desde la propia Unión Europea y desde la normativa comunitaria, que establece unos límites al endeudamiento de los Estados, límites cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones económicas de la Unión Europea a aquellos Estados que sobrepasan esos límites de endeudamiento que están provocados por las políticas sociales. Esta es la dinámica que funciona hoy en día en Europa. Límites al endeudamiento inspirados por el principio de la estabilidad presupuestaria, que se convierte en un verdadero no solo principio constitucional, yo lo califico de megaprincipio constitucional, porque se impone hegemónicamente frente a otros principios fundamentales de un Estado constitucional de derecho, como es el principio social. El concepto de Estado social ocupa un lugar subordinado frente al principio de la estabilidad presupuestaria, indudablemente. Incluso otros principios característicos, como puede ser el principio democrático, entran en crisis o se devalúan frente al principio de la estabilidad presupuestaria cuando ésta se impone desde instancias supranacionales. Podemos convencer al ciudadano que ejerce su derecho al voto para elegir a sus representantes, pero va a ser más difícil convencerlo de que esa participación democrática conduce a un gobierno verdaderamente representativo de sus intereses, en la medida en que es un gobierno limitado por las decisiones que se toman no en el ámbito de los parlamentos nacionales, sino en el ámbito de las instituciones supranacionales. Y todo ello, digamos, con la influencia o bajo la influencia del principio de la estabilidad presupuestaria. El fenómeno de la corrupción es también un fenómeno que podríamos considerar asociado, conectado en alguna medida con el desarrollo del Estado social y con el fenómeno expansionista del Estado social. Porque muchas veces hay tal cantidad de recursos excesivos que algunos de estos recursos se utilizan para beneficios particulares o para sufragar irregularmente la financiación de los partidos políticos. Si la financiación de los partidos irregular de los partidos políticos, o en general el fenómeno de la corrupción, está originado por la sobredimensión que cobran el Estado social y la cantidad de recursos que se utilizan pues, para infraestructuras, hospitales, servicios públicos. Una financiación que va a parar no muchas veces a los destinatarios que deberían ser los ciudadanos, sino a los propios partidos políticos que toman las decisiones sobre esa financiación. Así pues, no olvidemos esa cierta conexión que existe entre ese fenómeno de expansión del Estado social y el del fenómeno, por desgracia, casi universal en cualquier Estado democrático, como el de la corrupción. Por otra parte, la denominada por Jürgen Habermas crisis de legitimación, que sufren en alguna o en gran medida la legitimación democrática y la legitimación política que sufren los
los estados democráticos modernos y, por tanto, también el Estado social de derecho no va a ser resuelta incrementando los niveles de democraticidad del sistema. Aun cuando en algunos textos constitucionales, como en el caso de España, la democracia social avanzada es un concepto que aparece previsto como uno de los grandes objetivos del Estado democrático español, esa democracia social avanzada no se va a traducir, por desgracia, en la generación de otros sistemas de participación complementarios a los tradicionales y habituales de cualquier régimen parlamentario. A pesar de que la participación de los ciudadanos en aquellos organismos característicos de la administración social pueda llegar a aparecer como un principio o un objetivo constitucionalizado. Si ustedes leen el artículo 128 de la Constitución española, encontrarán un ejemplo de lo que acabo de decirles. Hay una previsión constitucional en virtud de la cual el Estado se compromete a crear canales de participación de los ciudadanos en aquellos organismos vinculados con la calidad de vida, que no son otros que los organismos de la administración social del Estado. Algunos de estos canales sí es verdad que se han llegado a crear en el ámbito de la administración social. Pensemos, medio ambiente. En el ámbito del medio ambiente hay algunas fórmulas de colaboración ciudadana en la toma de decisiones o en la planificación ambiental que afecta a los espacios protegidos. Las leyes medioambientales regulan y establecen, diseñan y crean órganos de gestión ambiental, juntas rectoras, patronatos de espacios, de parques nacionales en los cuales está presente no solamente la clase política, los representantes de las instituciones políticas, sino también los representantes de todos aquellos sectores sociales y económicos en los cuales se pueden ver afectados por esas decisiones que se toman de naturaleza o con una finalidad medioambiental. Es un buen modelo, o digamos, al menos un ejemplo representativo de lo que supone ampliar los circuitos de participación política dentro de la denominada administración social del Estado. Pasemos, vamos a dar... bueno, este es otro tema que sí, quizás no se entienda muy bien en un país como Perú, que a pesar de que tiene ya en funcionamiento un cierto grado de regionalización, pero quizá no alcanza los niveles de descentralización política y administrativa característicos de un Estado como el español, un Estado autonómico o de los Estados federales. Ejemplo podría ser el de Alemania, que es un claro modelo federal. En aquellos estados donde se ha diseñado e implementado un modelo de organización territorial caracterizado por la descentralización política y administrativa, el cumplimiento de los objetivos sociales y de los fines sociales marcados por la Constitución va a corresponder preferentemente a las entidades subestatales, es decir, a la administración no estatal sino regional. Es una manera quizá también de democratizar, de acercar, ¿no?, de aproximar la administración al administrado. Y esta es una constante, es una tendencia que se observa y se puede comprobar en la mayor parte de estos estados descentralizados, llámense estados federales, estados regionales o en el caso de España, estado autonómico. El estado autonómico español es un modelo de descentralización política que se podría homologar perfectamente a cualquier estado federal. Perfectamente. Y no hay más descentralización posiblemente en Austria, que es también un estado federal, que en España. ¿Qué ocurre con esta descentralización? Precisamente con el propósito de acercar la administración al administrado, lo que se consigue finalmente es que aquellos derechos sociales más característicos de un Estado social, como por ejemplo el derecho a la educación o la sanidad e inclusive la vivienda, sean competencia no exclusiva, pero sí prioritaria de las autoridades públicas regionales, de los gobiernos y de los parlamentos autonómicos o regionales o estatales dentro de una federación.
Es decir, la responsabilidad no incumbe tanto al Estado central. Comprobábamos cómo en la primera fase del Estado social uno de sus rasgos era la fuerte centralización, el reforzamiento del Estado, haciendo de este una sola unidad de dirección política. Por el contrario, hoy el Estado social es responsabilidad, y el desarrollo del estado de bienestar es más responsabilidad, como digo, de las autoridades regionales que de las autoridades centrales. Estas conservan indudablemente la facultad para legislar en materia de derechos sociales y en materia de derechos laborales. El Estatuto de los Trabajadores en España es una norma estatal. Pero esto no quiere decir que buena parte de los derechos sociales no sean responsabilidad, o sea, su cumplimiento y su ejercicio efectivo no dependan de decisiones que se toman no en el Estado central, sino a nivel regional por las comunidades autónomas. Incluso podríamos decir más. La calidad de vida de los ciudadanos y, por tanto, en buena medida, una parte importante del estado del bienestar y de los derechos sociales vinculados a este, también incumbe a las autoridades municipales. Y la calidad por ejemplo, la decisión sobre la contaminación acústica o la contaminación ambiental, aunque existan leyes estatales, su ejecución y, por tanto, la decisión política de llevar a término y cumplimiento estos mandatos legales no corresponden a la parcela de las autoridades centrales del Estado, sino a la parcela de la toma de decisiones que ejecutan y deciden las autoridades municipales. La calidad de vida del ciudadano es, como digo, en gran medida responsabilidad de los ayuntamientos, de las, para ustedes, municipalidades. El papel, por tanto, del Estado o del Parlamento del Estado en esta fase de progresiva descentralización del Estado social es establecer unas normas básicas o unas normas que garanticen una igualdad básica de los derechos sociales de los ciudadanos en el conjunto del Estado, en el conjunto del territorio del Estado. No se puede concebir la igualdad como principio constitucional si el Estado no asegura que las formas de ejercicio y de satisfacción de los derechos sociales son esencialmente las mismas en cualquier parte del territorio. Es decir, que en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía o en Galicia, o en Castilla o en Madrid, el derecho a la salud suponga un nivel de prestaciones públicas análogo, no exactamente igual, pero análogo, que permita garantizar ese derecho fundamental a la salud de una manera igualitaria, esencial y básicamente igual en el conjunto del territorio nacional. Este es el papel que al final le va a corresponder al Estado en esta fase de descentralización del Estado social. Si bien es cierto que cuando llegan las vacas flacas, si me permiten la expresión, cuando llegan las crisis económicas, se produce un proceso de regresión, como el que ha tenido lugar en España, claramente, porque las políticas públicas sociales que hasta la crisis económica llevaban a cabo las comunidades autónomas, las autoridades regionales, se han visto claramente afectadas por decretos leyes, por leyes aprobadas por el Estado central, que en virtud del principio de estabilidad presupuestaria no solo recortaban derechos sociales, también recortaban el principio de autonomía territorial para llevar a cabo esas políticas sociales. Ese es el principio de autonomía territorial que también se ve afectado por el principio de estabilidad presupuestaria. Otro, quizá, sí, para concluir esta parte de mi exposición, otra idea que yo creo que conviene que ustedes tengan en cuenta, que puede resultar un tanto lejana en el contexto de América Latina, si bien creo que gradualmente es posible que en el futuro haya un acercamiento de las estructuras políticas supranacionales que ya se han creado en Latinoamérica con respecto a las estructuras políticas institucionales que se han creado en Europa, la denominada Unión Europea, pero que hoy en día ponen de relieve cómo estos derechos sociales van a tener
una dependencia cada vez mayor de las normas y de las decisiones que se adoptan más allá del Estado Nacional, más allá de las instituciones estatales, en el ámbito y en la esfera institucional de la denominada Unión Europea. Son normas que inciden directamente sobre el nivel prestacional o sobre el nivel de protección social, que tienen asimismo una influencia extraordinaria en lo que se refiere al principio de igualdad en el ámbito de las relaciones laborales, la igualdad de género en el ámbito de las relaciones laborales. Y creo que decisiones jurisprudenciales del Tribunal de Luxemburgo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, directivas de la Unión Europea en materia de igualdad de género son referentes normativos y jurisprudenciales respectivamente que influyen extraordinariamente en las legislaciones nacionales en donde se plasman buena parte de esos derechos laborales y especialmente el principio de igualdad en el ámbito de las relaciones laborales, la igualdad de género. Hasta tal punto que yo creo que la legislación nacional en estas materias depende en gran medida de unas instancias políticas no estrictamente nacionales. Bueno, en este PowerPoint la verdad es que me pareció quizá más útil para mí conocer y analizar, obviamente quizá no con la profundidad que debiera, los derechos de los trabajadores en la Constitución peruana del 93, simplemente para adoptar este marco constitucional de referencia como elemento de comparación, como referente comparativo con el marco constitucional de esos mismos derechos de los trabajadores en la Constitución española de 1978. Y ciertamente, analizando ese marco constitucional de su país, puedo llegar a la conclusión, voy a hacer un rapidísimo, digamos, exposición, aunque sea meramente visual, de los preceptos que me parecen más destacables y relevantes, donde se contiene esa Constitución, ¿por qué no llamarla laboral?, ¿no? Y que me permite concluir que en el fondo no existen una diferencia sustancial desde el punto de vista del marco normativo constitucional entre Perú y España. No creo que haya grandes diferencias. Algunas puede haber en algunos de los derechos que puede que no hayan tenido un reflejo en la Constitución peruana del 93 y que sí se hayan incluido en cierta medida en la Constitución española. Pero básicamente derechos laborales, libertades en el ámbito también de las relaciones laborales, con libertad sindical, etc. Tenemos los derechos básicos que hacen referencia y afectan a las condiciones de trabajo. Creo que si comparáramos, como digo, los preceptos, el articulado de la Constitución peruana con el articulado en esta materia de la Constitución española, no podríamos concluir que existan grandes diferencias. Ahora bien, a mí me parece, y con esto voy a ir concluyendo, que sí es importante subrayar una diferencia que me parece importante desde el punto de vista de las garantías, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los trabajadores, insisto, desde una perspectiva constitucional, porque en este punto me parece que la Constitución española del 78 podríamos considerarla como menos garantista que la Constitución peruana, al menos a priori. El marco constitucional de estos derechos laborales comienza en el caso de la Constitución española con un artículo 7 que está, observen, ubicado en el título preliminar, en el frontispicio de la Constitución, junto a los principios fundamentales del Estado democrático de derecho en España, el reconocimiento y constitucionalización de los partidos políticos en el artículo 6 y a continuación como una clara demostración de la importancia que el constituyente español le dio. Claro, estamos hablando del tránsito de un Estado autoritario a un Estado democrático, donde la libertad sindical, los sindicatos
fueron unos agentes activos, decisivos también en la transición democrática. Y en compensación, digámoslo así, como premio a su contribución en esa transición a la democracia, el constituyente incluyó este artículo 7, donde se hace referencia a los sindicatos de los trabajadores, también a las asociaciones empresariales, como agentes que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, y marca principios que también aplica y predica de las organizaciones políticas: creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Para concluir en algo que quizás sea esté más garantizado, de hecho, en las organizaciones sindicales, como es la organización democrática interna. Digo, mucho más, por lo menos en España, los sindicatos son un buen ejemplo de democracia interna, mientras que los partidos políticos, esta democracia interna continúa siendo una asignatura pendiente y no creo que la vayan a resolver por ahora, mientras no haya una regulación legislativa que imponga las elecciones primarias en los partidos, que es una de las reformas constitucionales que se están pensando en este momento. Observen este nivel de constitucionalización de los derechos sociales, porque nos vamos a encontrar, como digo, una cierta discriminación desde el punto de vista del nivel de protección, desde la perspectiva del grado de garantía que ofrece la Constitución a los diferentes derechos laborales. Vamos a encontrar una diferencia, por un lado, entre lo que podríamos llamar, y se denominan así, los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran todos los derechos civiles, los derechos políticos y algunos derechos sociales, el derecho a la educación y otros derechos claramente característicos del ámbito de las relaciones laborales, como son la libertad sindical y el derecho a la huelga. Por lo pronto vamos a quedarnos con esta imagen: algunos derechos laborales se consideran como verdaderos derechos fundamentales, mientras que hay otros derechos que no reciben esa categorización como auténticos derechos fundamentales, siendo no obstante derechos consagrados en la Carta Magna y por tanto son derechos constitucionales, entre los cuales podremos mencionar el derecho al trabajo, artículo 35, la negociación colectiva como derecho, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. El derecho a la negociación colectiva ha sido también otro de los derechos recortados en la reforma laboral del 2011, claramente afectados en un sentido restrictivo por esa decisión del gobierno y después del legislador. Tenemos un artículo 35 donde se reconoce el derecho a la promoción profesional, la remuneración suficiente, la prohibición de toda discriminación laboral por razones de sexo. Es una forma de enfatizar, repitiendo el principio recogido ya en el artículo 14 de la prohibición de discriminación por razón de sexo, con carácter general. Aquí se puntualiza y se enfatiza y precisa ese principio de igualdad en el ámbito de las relaciones de trabajo. Y finalmente tenemos un tercer nivel de derechos y también de garantías de estos derechos social laborales. El artículo 40 reconoce la tutela de las condiciones generales de los trabajadores, y seguridad, higiene, vacaciones, descanso, etc. El derecho a la seguridad social, no como derecho, sino como principio y mandato de los poderes públicos. Una seguridad social que se reconoce con carácter general, principios de carácter programático como el pleno empleo. Como digo, son derechos de tercer nivel, derechos laborales cuya garantía ha sido básicamente por el constituyente silenciada. No hay efectivas garantías constitucionales para estos últimos derechos, porque, como veremos a continuación, son derechos que se proclaman ni siquiera como derechos, más bien como principios programáticos. Solo a través de una interpretación decidida, digamos, valiente y a veces arriesgada de los principios sociales reconocidos en la Constitución, podríamos llegar a una conclusión puramente doctrinal, pero también de alguna manera podría llegar a ser jurisprudencial,
sobre el valor normativo efectivo de la mayor parte de los derechos sociales laborales consagrados en la Constitución del 78. Lamento ofrecer esa visión un tanto pesimista, pero ahora podrán comprobarlo quizá por sí mismos. No obstante, también podríamos señalar que, además de los derechos laborales stricto sensu, existen unos derechos fundamentales que tienen de una cierta connotación o vertiente laboral. La libertad ideológica como libertad civil conlleva también la prohibición de discriminación en la contratación por razones ideológicas, o la expulsión de un trabajador por pertenecer a un sindicato que no es del agrado del empresario, porque sea un representante de un sindical o representante de un sindicato excesivamente izquierdista. Aquí está en juego efectivamente la libertad ideológica, el derecho a la intimidad personal. Nos trae a colación el problema muchas veces de la falta de intimidad en el ámbito de la actividad laboral. El tema de los correos electrónicos, de la posibilidad de que el jefe del empleado pueda conocer los emails del empleado cuando éste utiliza algún ordenador de la empresa. El derecho de reunión y manifestación, la asamblea de los trabajadores y los conflictos colectivos. La libertad de expresión puede quedar también afectada por una visión restrictiva de la capacidad de presión que puedan ejercer los piquetes en el ejercicio legítimo del derecho a la huelga. Y en el caso de los centros privados, que tienen un ideario propio y por tanto también están garantizados por la Constitución, ¿de qué manera se puede compatibilizar este ideario propio, religioso muchas veces, de los centros educativos privados con el ejercicio de la libertad de cátedra de un profesor que es contratado y es un trabajador de ese centro educativo? El tema de la igualdad real y efectiva, hay dos versiones en la Constitución española y ambas tienen también una influencia decisiva sobre la jurisprudencia constitucional en materia de derechos de los trabajadores, el principio de igualdad real y efectiva y su proyección sobre el problema de la igualdad de género. Hay numerosas sentencias y hay efectivamente una ley de la igualdad efectiva de mujeres y hombres del año 2007 que asegura esa igualdad en el ámbito de las relaciones laborales de la mujer y la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Numerosa jurisprudencia constitucional que aplica las diferentes vertientes del principio de igualdad en el ámbito de estas relaciones de trabajo. Hay un artículo 42 de la Constitución que parecía no tener ya demasiada importancia, pero que con la crisis económica ha adquirido de nuevo significado. La protección de los derechos de los trabajadores emigrantes españoles en el extranjero como una obligación del Estado. Una obligación del Estado marcada en este precepto de la Constitución. Claro, está pensado para todos aquellos trabajadores que hasta los años 70 españoles tuvieron que emigrar principalmente a países del centro de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, y que debían tener algún tipo de reconocimiento constitucional. Con el desarrollo experimentado de la economía española, este precepto cayó en desuso, no tenía ningún sentido, pero con la crisis económica adquiere de nuevo significado ante el número extraordinario de jóvenes españoles que hoy en día han tenido que emigrar con la crisis económica para buscar oportunidades de trabajo, no solamente a Europa, sino también, como ustedes saben perfectamente, a países de América Latina. Hay muchos españoles licenciados con un elevado nivel de preparación y de formación que han tenido que emigrar y a los cuales habría que aplicarle y deberían ser beneficiarios de este mandato constitucional de protección de sus derechos. Lo único que quisiera comentarles es que observen, en España hay dos tipos de amparos
de los derechos constitucionales. El llamado amparo judicial ordinario, que consiste básicamente en un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales de justicia ordinarios, y el amparo constitucional, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es subsidiario del primero. No se puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si no se han agotado todas las vías judiciales, procesales posibles ante la justicia ordinaria. Bien, este procedimiento preferente y sumario, este amparo judicial ordinario, está regulado en la Ley de Enjuiciamiento, Ley de Jurisdicción Social del año 2011, que establece los mecanismos, establece las condiciones procesales y los efectos también del amparo judicial, como procedimiento, como digo, preferente y sumario. El juez tiene que solucionar ese amparo judicial, pero, sin embargo, ese amparo judicial solamente puede ser destinado a la protección de dos derechos laborales: el derecho a la huelga y la libertad sindical. Solamente estos dos derechos laborales se benefician, como digo, del amparo judicial y, por tanto, también del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No cabe la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional reclamando el derecho a la seguridad social a través de un amparo. La protección judicial de este derecho constitucional se lleva a cabo a través de las vías judiciales ordinarias ante los tribunales de justicia ordinarios y de acuerdo con las leyes que desarrollan este derecho. Únicamente. No hay una vertiente constitucional, stricto sensu, de la protección de la mayor parte de los derechos sociales. Únicamente cuando puedan estar comprometidos otros principios o derechos fundamentales, como por ejemplo el principio de igualdad. Sí, es cierto que una mujer trabajadora puede recurrir a amparo ante el Tribunal Constitucional si se produce una discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. Pero aquí ya entra en juego no el derecho al trabajo, o el derecho a la conciliación de la vida familiar y personal, o el derecho a unas condiciones salubres de trabajo, sino el principio de igualdad, como principio general que tiene una proyección, como antes veíamos, en el ámbito de las relaciones laborales. Si les parece, voy a dar por concluida mi intervención. No obstante, les voy a dejar en la plataforma este PowerPoint para que les sirva de complemento. Aparte de que, si a ustedes no les parece mal, aunque esto parece una decisión asamblearia, pero yo creo que puede ser recomendable, les puedo proponer abrir un foro sobre dentro de una semana o dentro de un par de semanas, un foro con una sola pregunta para que den ustedes su opinión sobre este tema desde el punto de vista de la perspectiva de la legislación peruana y de la Constitución peruana. ¿En qué medida la Constitución reconoce y garantiza adecuadamente, en su opinión como jueces, los derechos laborales consagrados en la Constitución del 93? Esa sería básicamente la pregunta. Me interesa saber su opinión como profesor suyo y porque entiendo que además complementaría mi conocimiento sobre la experiencia de su país. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Procesos de descolonización también en todo el ámbito del geoconstitucionalismo iberoamericano. Este Estado liberal ofrece unas características en el ámbito de las relaciones laborales muy claras, poco en la misma línea que caracteriza en términos generales el liberalismo doctrinario, el liberalismo político. Es un Estado que desde la perspectiva ideológica de esa filosofía liberal se abstiene o se marca una posición, una actitud bastante pasiva ante los problemas de la realidad social, de la sociedad en su conjunto. Digamos, la filosofía que inspira a este Estado liberal es la idea, o gira en torno a la idea de que el mercado, el sistema económico liberal, va a garantizar a los ciudadanos los derechos y las necesidades que estos puedan llegar a tener. De ahí que se considere y se le califique como un estado de mínimos, como un estado mínimo porque interviene mínimamente en la sociedad. En la evolución del Estado liberal de derecho
hacia un estado social, se va a partir de una filosofía completamente distinta a la del liberalismo, una filosofía política que se plasma después en las primeras legislaciones de carácter social, en un Estado que va a aplicación de estas reformas en los juzgados especializados en la materia. Como saben ustedes, es un curso fundamentalmente virtual, pero también con algunas sesiones presenciales. Yo voy a dar una sesión presencial que podría más bien considerarse de introductoria, aunque si bien es cierto, no figura en el calendario en primer lugar. Pero es una sesión de carácter general, introductoria, que me parece muy necesaria desde una perspectiva del derecho constitucional. Yo soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén y, por tanto, creo que esa dimensión constitucional es una vertiente fundamental, esencial para comprender el desarrollo de la legislación sustantiva y procesal en el ámbito del derecho laboral. No obstante, también les puedo anticipar que la intención que tenemos es de organizar otra sesión presencial, pues probablemente poco antes o poco después de la Navidad, con la presencia del profesor Manuel García, que es también codirector de este curso y profesor titular de Derecho Laboral de la Universidad de Jaén. Más específica en cuanto al enfoque, pero creo que necesaria también para complementar la enseñanza online o virtual que se les está impartiendo. Aprovecho también pues para indicarles algo que seguramente ustedes ya han podido comprobar. Estamos a su disposición desde la Universidad de Jaén, desde el Departamento de Derecho Público y desde el área de Derecho del Trabajo, para cualquier... Buenas noches. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le da la más cordial bienvenida a la clase presencial del Diplomado Internacional en Derecho Procesal Laboral, a cargo de la Universidad de Jaén. Esta clase se encuentra dentro del marco del convenio suscrito entre el Poder Judicial del Perú y la Universidad de Jaén, España. La clase del día de hoy, el tema es Proceso Laboral, Derecho de Trabajo y Constitución, a cargo del doctor Gerardo Rico Ruiz, catedrático de la Universidad de Jaén, España. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas. Gracias. Bien, buenas noches. Quiero agradecer a la Presidencia del Poder Judicial de Perú la oportunidad que nos brinda de nuevo a los profesores de la Universidad de Jaén, en España, para colaborar en la tarea de capacitación y de especialización de los jueces y magistrados de este país, a través de los diferentes cursos que se han puesto en marcha ya durante este año 2015 y que continuaremos el año próximo tras la firma reciente del convenio de colaboración, creo que ya sería el cuarto convenio de colaboración entre ambas instituciones, la Presidencia del Poder Judicial y la Universidad de Jaén, que tuvo lugar ayer con la presencia del doctor Ticona, presidente del Poder Judicial, y del rector de la Universidad de Jaén. Este es un segundo curso de Derecho Procesal Laboral que se propuso y que se planteó como una iniciativa en sintonía con las reformas del proceso laboral que han tenido lugar recientemente en este país y de cualquier cuestión que nos puedan plantear y cualquier incidencia que se pueda producir, si bien es cierto que en esto último la colaboración del Centro de Investigaciones Judiciales es absolutamente imprescindible y siempre han estado desde este centro atentos a cualquier necesidad que puedan ustedes tener a lo largo y en el transcurso de este curso. Creo que hay que felicitar también al Centro de Investigaciones Judiciales por la organización y la coordinación siempre atenta a
que tiene con el Departamento de Derecho Público de mi universidad, al que pertenezco, y que permite, creo que, el desarrollo fluido del programa académico y la solución de los problemas que inevitablemente se presentan, pero que hay que solucionar con la mayor celeridad posible. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia. Es posible que alguno de ustedes me haya escuchado ya hablar de esta cuestión, de esta materia introductoria, preliminar, pero que yo creo que es necesaria siempre para entender, como decía anteriormente, el significado y la evolución del derecho laboral y del derecho procesal conectado con el derecho laboral sustantivo. La dimensión constitucional, porque evidentemente cuando hoy hablamos de derechos de los trabajadores, vamos a tener claro que, sin dificultad alguna, que una parte importante del derecho laboral ha sido constitucionalizado, no solo en sus principios, sino también en los derechos y las libertades del trabajador fundamentales en un Estado constitucional y democrático de derecho. Pero precisamente para comprender mejor por qué están estos derechos reflejados, positivizados en la norma fundamental del Estado, habría que partir del origen, de su origen político, sociológico y, por supuesto, jurídico. Los minutos a los que voy a dedicar esta primera parte de la sesión presencial de hoy, dejaremos un descanso dentro de unos 40 minutos y continuaremos hasta las 8:30 después. Pretenden analizar, como digo, el punto de partida que nos permite entender por qué han sido constitucionalizados, por qué se consideran derechos fundamentales algunos de los derechos que consagran un concepto de las relaciones laborales equilibrado entre las dos partes que potencialmente entran en conflicto en el ámbito de estas relaciones, el sector, digamos, empresarial, el empresario, y por otro lado el trabajador o empleado. Creo que es necesario aproximarnos. No pretendo hacer un estudio exhaustivo ni un análisis quizá con la profundidad que debiera de la noción social de Estado, del concepto de Estado social como germen, como génesis que va a servir para explicar el nacimiento y posterior constitucionalización de los derechos laborales. El concepto de Estado social representa efectivamente una alternativa al Estado liberal, al Estado liberal que surge en las postrimerías del siglo XVIII y que se afianza a partir del siglo XIX en Europa y después se exporta en los